muy experta en la ley. Si tú ves a través de la historia, Dios siempre conformó inteligencia y sabiduría para los escribas. Siempre tenían escribas, siempre tenían gente que era muy habilidosa para transcribir. Señor. Y digamos, cuando se dañaban esos papiros que eran volvían copias, antes de que hacían copias de copias de copias. Eran unos tremendos. Sí. Hasta la pinta era especial. Todo era especial. Aún para vestirse ellos era especial, las manos, el lugar. Ellos eran cavernícolas, o sea, aislados de todo el mundo de verdad. Para escribir. Uy, era. Sí, uy, sí, sí. Era una cosa tremenda, tremenda. ¿Listo? Sigue. Es el tema. Eruditos con tecnológicas han concluido que el plan actual contiene el 1.7 de error y el 98.3 de perfección de los manuscritos. ¿Qué es lo que sucede con las traducciones? ¿Sí? Hay traducciones en la Biblia que tienen mucho error. Por ejemplo, una que me acuerdo es la Biblia del oso, se llamaba así, tenía error. Por ejemplo, la Biblia, una que es de Nueva Versión Internacional, se le quitaron versículos. Entonces, tiene uno que tener mucha, ¿cómo le digo yo? No aceptar todo como que todo es verdad, ¿de acuerdo? No con una sola Biblia. Por eso siempre se recomienda buscar varias traducciones para ir mirando, y ahí es donde entra importante, cuidado un poquitico allá, sí, porque está muy alto. Es muy importante cuando tú quieres realmente estudiar la estructura de lo que es la Biblia, es muy importante estudiar griego y hebreo especialmente. Griego y hebreo especialmente, para que tú puedas entender la palabra etimológicamente, si él dice lo que quiere decir, como lo quiere decir la Biblia, ¿de acuerdo? Porque hay muchas cosas que uno le dice, pero esto que yo... Cambia de contexto. De significado, sí señor. Es por eso es importante estudiar la historia y saber que cuando tú lees la Biblia tú tienes que empezar que tú no eres judía. Tú no tienes el pensamiento judío. Nosotros tenemos un pensamiento, ¿cuál? Latino. Más libre, porque ellos eran más libre, exacto. Ellos uno es más permisivo, ellos no. Y cuando uno estudia, uno dice, wow, esto quiere decir esa parte. Cuando uno estudia el hebreo y el griego, dice, yo ni en sueños pensé que eso que dice allá va a decirme en mi Biblia que dice acá. Por la misericordia del Señor, Dios nos acepta a ciertos pensamientos que tenemos de la Biblia cuando no son ciertos. Es importante uno estudiar y escudriñar muy bien la escritura, y Dios siempre levanta maestros y gente muy capacitada con idiomas, lenguas. Martín Lutero fue uno de ellos, una persona muy preparada en diferentes idiomas para traducir. Dios siempre buscará gente así y dará talentos para esa gente que traduzca la Biblia en muchos idiomas. Muy bien. Hay un mandamiento, por ejemplo, ¿no? Que dice no matarás. Ajá. Y en el hebreo no matarás no solamente quitar la vida a la persona, es hablar mal. Hablar mal, necio. La shohara, o sea, sí. Lengua viperina, lengua defractora, lengua que mata, lengua que daña. Sí, y uno queda como que si yo estudié esa parte y esa es una cosa que a uno como, Dios mío, uno dice necio, tonto, bobo, uno dice así, y cuando lo va a traducir, mi Señor, tremendo lo que dice para mí, calladita la boca, ¿de acuerdo? Sí. Sí, periodo histórico. Bueno, comprendido, son 100 años, ya hablamos del Nuevo Testamento, ¿verdad? El periodo de inserción o comienzos, mire, ahí el Nuevo Testamento, ya hablemos del periodo de los que 100 años, ¿sí? Hay 6 años, 30 aquí, desde sexto de 6 años después de Cristo, a los 30, antes de Cristo, antes de Cristo y hasta los 30, ¿es el periodo de qué? De inicio. 30. Ahí fue cuando Jesús fue público y fue el bautismo de ¿quién? De Jesús, ¿de acuerdo? Hechos de Jesús y otros eventos ocurridos en su vida. Los 4 evangelios hablan de este ¿qué? De este periodo, los 4. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sigue. Ve. Periodo de expansión. ¿Va de qué? Del 30 al 60. Hay la parte de lo que son la era misionera
y evangelizadora de la iglesia primitiva. ¿El libro de qué? Sí, eso es fácil. Sara, ¿te Aquí vuelves está. un momento, por favor? Señor, mira, aquí está. Gracias. De 6 al 30 cuenta la historia de quién? De Jesús. De Jesús. Jesús a los 30 años, ¿qué fue? Empieza su ministerio, ¿qué? Público, ¿de cuánto? 3 años. De 3 años. Los apóstoles principalmente, lo que cuentan en Mateo, Marcos, Lucas igual, principalmente es que 3 años. los 3 años de la vida de Jesús, o sea, pública. Casi de la niñez no se habla, sino de la vida ¿qué? Pública. Salió, murió Jesús a los que 33 y empieza el libro de qué? De los hechos. Hechos. Tremendo, ¿no? Listo, sigamos. Soy, espera. Un inicio, 6 antes de Cristo hasta los 30. De los 30 es la era pública, 30 hasta los qué? 60 años. Listo. Tercero. Periodo de consolidación. ¿Cuál es? 60 falta qué? Vamos acá, ¿hasta los qué? 100. De los 60 a los 100 son 3. Inicio, expansión y luego consolidación. Diga. Inicio, expansión y luego consolidación. Fácil, ¿verdad? Ahí se establecieron las ¿qué? Doctrinas. Aquí principalmente. Aquí la vida de quién? De Cristo. Aquí la expansión. Y aquí la consolidación. Doctrinas para la iglesia. Siguiente. Listo. Aquí empieza lo más bueno. Libros del Nuevo Testamento y su propósito. Libros del Nuevo Testamento y su propósito. Sujeto principal, la redención de Jesús. Eso es lo principal de estos libros. La redención de Jesús. ¿Cuántos libros son que fueron reconocidos? 27. 27. El propósito, hacernos, tan lindo, miren, hacernos sabios o conocedores de la salvación. Sara, porfa, lo achicas un poquito. Otra vez. Sujeto principal, la redención de quién. De Jesús. ¿Cuántos libros hay? ¿Cuál es su propósito? Para salvación. Para la salvación, no más. Solo no se ve casi. No tan. Otro poquitico más. Solo me dejas hasta mal. Ay. Ahí. El propósito, revelarnos. Ahí dice relevamos. Revelarnos, me quedó mal. Revelarnos lo que Dios ha hecho por nosotros y a Cristo. Y llegar a ser conformes a la imagen de Dios. Esa es la parte de doctrina. Lo que nos deja. Uno, hacernos sabios o conocedores de la salvación. Dos, revelarnos lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ahorita hay tantas doctrinas. Tanta doctrina. Sí. Algo que compartí esta mañana es que es tan importante el instituto bíblico, mire, es más que cualquier cosa supremamente importante porque nos da identidad, nos da el piso, lo que en Hebreos 6, dónde estamos fundamentados, en qué es lo que estamos creyendo, porque cualquier evento de doctrina nos puede mover fácilmente. Un padre, un católico nos puede mover, porque mueve también la parte de su conocimiento que no lo puede hacer como lo hace dudar de sus fundamentos. Por eso es tan importante, mire, cosa importante y fundamental es conocer las escrituras. Y eso se lo dijo a los tesalonicenses. No, hay unos de Hechos. Ay, La imagen del Hijo de Dios. Hay una iglesia que hace unos hermanos que escudriñaban, y de hecho la habla dice que eran, ay, se me olvidó el nombre,
¿Cuándo es la parte que le quite y le oponga? Eso aplica literalmente para la gente que es muy docta. Los escribas, hay gente que conoce y deliberadamente le quita. Por ejemplo, lo mismo sucede con la blasfemia del Espíritu Santo. Eso aplica no para la gente que está empezando en el Señor, ¿o qué? Porque ellos no conocen. ¿Sí? Entonces Dios no les tiene en cuenta ese pecado como si se lo tiene en cuenta aquellos que han degustado el don celestial. Y que voluntariamente, claro, porque un bebé cada rato hace una pataleta, me voy, no te quiero, te caes mal, no me saludaron, imagínense, es que Dios no me escucha, es que para qué busco de Dios, entonces imagínense que Dios le tenga en cuenta eso. ¿Sí? Pero algo que aprendí esta mañana, estudiando la parte de las iglesias, sabe que Dios sí puede borrar el nombre de uno. En una de las iglesias Dios lo nombra, Dios lo dice que sí. Dice, borraré su nombre del libro de la vida. Lo borraré. Pero eso es para gente que es una cosa que digo, Dios, guárdenos, Dios, libéranos y llévanos antes de verdad. Eso es un pecado que es de muerte. Sí. Hay gente que se quiere cambiar. Sí, hay gente que son anatemas, o sea, son apóstatas de la fe, se llaman así, apóstatas de la fe. Uno puede llegar a ser apóstata de la fe si uno no anda, como dice, cuidadito con eso, Hay cuidadito. creo que es en Salmo, en Proverbio, donde dice que 6 cosas aborrece el Señor, y aún la séptima. y la séptima o sea, La abominación del Espíritu la abominación. Entonces, ¿será que una persona, cuando un creyente cae en esa séptima cosa que Dios aborrece o abomina, es borrado el nombre? Sí, en la Biblia nombra que hay un pecado que se llama pecado de muerte, no es la clase ahorita, pero se llama pecado de muerte. Pero la Biblia dice que, por ahí dice que no se pida, que ya no hay salvación, y en hebreo se lo menciona. Pero hay que tener, no es para todo el mundo, son para gente que ha degustado todos los dones celestiales, conoce a Jesús, conoce y sabe quién es Jesús. Pero llega un momento que voluntariamente decide y renuncia a Jesús. Niega a Jesús. Sí, y hay gente que sí lo hace. Hay gente que llega a negar a Jesús, renuncia, conociendo todo el poder de Dios sobre su vida, ha degustado, degustado el don celestial. Es algo que es más de otra clase. Es como lo que le pasó a la primera generación que salió de Egipto, no entró a la tierra. No entra la tierra prometida. Bailas. Clasificaciones. Acá sí pongan mucho cuidado, pero yo sé que se supone que ustedes que todos debemos sabernos los libros de la Biblia de memoria, ¿cierto? Ya sabemos, eso es algo, esto es pan comido. Esto es pan comido, ya lo sabemos todos. Entonces la composición como está, general, sencillo, los evangelios, ¿sí? General, evangelios, hechos, epístolas y apocalipsis. ¿Son cuántas divisiones? Cuatro divisiones. El Nuevo Testamento se divide en cuatro divisiones. ¿Cuáles? Los evangelios, Los hechos, epístolas y apocalipsis. Sencillo, ¿cierto? Todos sabemos, es sencillo, o sea, eso es algo de primaria. ¿Listo? No, esperen, nos vamos para Génesis, profe, porque ahí está muy claro. Listo. Hay cuatro divisiones del Nuevo Testamento. Número 1, los primeros 4 que son los evangelios. Luego sigue el libro de qué? Hechos. Luego sigue las epístolas. Y el último, Apocalipsis. No más. Siguiente. Vamos. Es que son muchos y me toca avanzar porque si no alcanzo. ¿De acuerdo? Listo. Vamos a empezar con la parte de los evangelios. Pues fácil, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Y sus autores de Mateo? Mateo. De Marcos. ¿Y de Lucas? ¿Y de Juan? Ganamos 10, ya tenemos 10. ¿Sí ves? Tranquila. Juan escribió más, ¿no? Sí. Lucas también escribió más. Sí. ¿El escritor de los hechos es Lucas. No, Lucas. Lucas. Claro, fue Lucas. Dirigió a Teófilo. Pero Lucas no fue del mismo
movimiento de Jesús. Pero estuvo muy... Dice, Pero estuvo en la misma el que época. más investigó, el que más exacto fue Pablo sí de fue. los acontecimientos fue Lucas. Lucas es Porque él se propuso investigar el orden cronológico de los acontecimientos. ¿Él era un historiador? Pero no dicen que también era médico. Sí, me dijo. Pero Lucas nunca conoció. No fue discípulo de Jesús y por eso investigó, era un periodista. ¿Sí ves? Era un periodista. ¿Listo? Cambies. ¿Listo? Miren. Para que hagan este lado, espera acá porque ya nos pueden acá. Exacto, para que hagan este lado, porque si pueden ver allá. ¿Están viendo? ¿Están mirando o no? Sí. ¿Ya? No, no ve. ¿No? ¿Ya no ven? También se te Si quieren, lo podemos ya. ¿Ya? Listo, listo. Debemos así. Creo que no, pues lo voy a hacer. Déjalo considerarlo. ¿Listo? Vamos bien, miren. Lucas es el Evangelio de Lucas y Hechos. ¿De acuerdo? Juan, el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera ¿de quién? De Juan. Fue el único discípulo que no murió como Marta. Intentaron que fritarlo, diría yo, en aceite. ¿De acuerdo? Pero Dios milagrosamente lo salvó. ¿Listo? Para que las buenas se rían así. Y el libro de Apocalipsis, ¿quién lo escribió? Juan. Sencillo, ¿verdad? La isla de Páscoa. Sí. Ahora miren, vamos acá. 5. Santiago. Aquí están los nombres. ¿Quién escribió Santiago? Esto, ¿sí ves? ¿Y Judas? ¿Y Pedro? Primero de Pedro. ¿Sí es tan sencillo? Ahora sí. Los demás, ¿por quién fue escrito entonces? Por Pablo. Ya no lo aprendimos. Por descarte, los demás fue Pablo, excepto uno. Jonas. ¿Cuál? Que todavía no se conoce el autor. Hebreos. Hebreos no se conoce la exactitud de quienes se le atribuyen por el estilo a Pablo, pero no es garantizado. Cuando lleguemos al cielo vamos a preguntar eso. Allá en clase del Instituto Bíblico. Ahí también nos van a dar clase, ¿no? Allá hay clases. Allá dice corre por el tiempo. Ay, no. ¿Listo? Dice acá Pablo 13 epístolas escribió el apóstol Pablo. 13. Sí, señor. Está Romanos, primera y segunda de Corintios, primera y segunda de qué? Tesalonicenses, primera y segunda de qué? Timoteo, Tito, Filemón. Y Gálatas, sí señor, Gálatas también. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Mire, háganlo por descarte. Eso es sencillo. Lo que no sean nombres propios así, ¿lo escribió quién? Pablo. Excepto Hebreos. Hebreos. No más, sencillo. Aunque yo le daría el orden de los esa el orden de los libros. ¿Listo? Pero el que escribió ese de Judas no fue el mismo. No. Sino fue el que reemplazó. Sí. Ahora porque fue tremendo, ¿no? Tremendo. Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Filemón, Efesios. ¿Listo? Santiago, pues Santiago. Judas, ¿ya listo? Anónimo, el de Hebreos. Se le atribuye a Pablo, pero no es palabra, o sea, no es 100% que sea palabra de Dios, porque no está comprobado. Se le atribuye a él por el estilo, que él tiene el mismo estilo, el mismo saludo, entonces se le atribuye que es como el más parecido a quien lo haya escrito. Sigue. Sí. Ok, bien. Clasificaciones, según su carácter literario. ¿Según su carácter qué? O sea, el Nuevo Testamento tiene 4 ¿qué? Divisiones. ¿Cuáles son? Evangelios. ¿Cuál? Hechos. Epístolas. Ya, Apocalipsis. Perfecto. Listo. Ahora vamos al carácter literario. ¿Sí? Literarios son 4. Hay histórico, por el libro de quién? Por los evangelios. En los hechos. Evangelios y hechos son los 2. Porque relatan acontecimientos históricos. Doctrinal, las cartas de Pablo, ¿verdad? Sí. Personal,
y Apocalipsis. La doctrinal significa cartas generales. ¿Cartas qué? Generales. Generales a la iglesia. Pero habían cartas también, ¿cuál? Personales. Ahí está, primera Timoteo, Tito, primera y segunda de... ¿Quién me dice? Yo me decía una de Timoteo. No. Pero, Sara, no lo conozco. Históricos doctrinales, Sí, personales. exacto. Segunda y tercera, primera, segunda, tercera de Juan. Son personales. No. Personales es Timoteo. Sí, primera, o sea, primera y segunda de quién? Timoteo. Personales. Por el carácter que tenía. Sí, Porque eran porque cartas es que directamente a ellas. la segunda, por ejemplo, de Juan sí es porque se la dirigió a la amada, que eso es a una amada de gallo, mira, vamos a con la Biblia. ¿Dónde está mi Biblia a propósito? Yo la traje para acá. Sí, está aquí acá. Mira, segunda de Juan. La tengo acá. Y es un saludo. Amado, yo sé que estás prosperado. Todo así como. Ah, sí. Dice acá la segunda. Miremos acá. Primera de Juan, miremos acá, segunda de Juan. Acá, segunda de Juan, dice acá. A la anciana y a la señora elegida y a sus hijos. ¿Sí que era personal? Fue dirigida esta carta. Y la tercera fue dirigida al anciano Agacho. Son personales. Cartas privadas. Pero muy interesantes para aprender, ¿no? Sigamos. Y Apocalipsis. Dos segunditos, minutos. Otra vez. Históricos, Evangelios. evangelios y hechos. ¿Cuál más? Doctrinal, que son cartas generales. Doctrinas. Personales, que van dirigidas al primera y segunda de quién? De Timoteo. Segunda y tercera de quién? Tito y Juan. Tito. Filemón también. Pero ese Tito, segunda y ¿tercera qué? De Juan. De Juan. Sí, sí, señor. Listo. Y Apocalipsis, porque es general. Entonces, ese libro es aparte. Se le puede decir Apocalipsis o libro profético, ¿no? Es un libro profético. Revelaciones. Perfecto. ¿Listo? ¿Listo? ¿Bien? Estoy tratando de hacerlo más sencillo. Sigamos. ¿Siga? Ya. Sigamos. Ay, tan lindo, miren. Esta me encanta. Y la Apocalipsis también fue el que lo nombra. Los 4 evangelios, por favor, coloquen esos 4 evangelios. Ay, tan lindo, mire que eso se relaciona con Apocalipsis 4, 6 y 7. Los 4 evangelios se refieren a los 4 animales. Que habla también el Antiguo Testamento. ¿Sí? Está el animal de león, ¿sí? Agrandalo un poquitico. Es que no se puede agrandar mucho. Es que, o sea, agranda todo y no Porque sabe se qué. pierde sí, se pierde un poquitico. Pues es el león. Ahí, mire, no puedo ni esa parte de acá. Le voy a dar el resumen por aquí. El león se refiere, es dirigido a quién? ¿Al libro de qué? De Mateo. De Mateo. Porque el libro de Mateo fue dirigido a los judíos. Entonces el apóstol Mateo quiso que demostrara a los judíos que Jesús es el que el rey. Y por eso el libro de Mateo tiene muchas citas del Antiguo Testamento, porque fue dirigido ¿a quién? A los judíos. Y al judío solo se le podía convencer con la ley. Señor, dime. ¿Por qué Dios usó los animales como ejemplo? Como por su fuerza, por su característica. Porque ellos tenían, por ejemplo, tú sabes que en la selva, ¿a quién se conoce como el rey? Al león. Al león. Por eso acaba. ¿Cierto? Al rey león. ¿Listo? El becerro, miren. Eso, pasen aquí a la línea. El becerro o el toro o el buey. ¿El becerro qué significa? Sacrificio.
El becerro. El segundo. El primero es el león, que equivale a Mateo y significa, Mateo demuestra que Jesús es rey. ¿Se lo demuestra a quién? Al pueblo que, porque el pueblo judío no reconocía a Jesús como ¿qué? Como el Salvador. Como el rey del Señor. ¿Listo? El becerro, el toro, el buey, es el evangelio de quién? De Marcos. Servir y sacrificio. Marcos se lo enfocó a los romanos. Acuérdense que el romano lo que buscaba era poder. Ellos le hablaban de poder y entendían su qué, su lenguaje. Algo lindo que es de Marcos es que cuando tú lees Marcos, Marcos habla de muchos milagros, del poder de Dios, del poder de Jesús. Por eso tienen cantidad de milagros que relata el libro de Marcos. Sí, es más detallista. Y es más detallista en cada milagro porque iba enfocado a quiénes, a los romanos, pero también les estaba demostrando que no era con su fuerza, porque el pueblo romano, ¿qué estaba acostumbrado? Autoridad. La autoridad y la fuerza. Pero aquí les demostró que Jesús era también ¿qué? Siervo. Que también le iba a hacer ¿qué? Sacrificado. Listo. El hombre, Lucas, porque era un doctor, era letra y le llegó a los griegos. Imagínense. Y los griegos que buscaban la perfección del hombre, de la humanidad. Por eso Lucas se enfocó. Cuando narran un episodio donde llega y están todos los dioses y que les En manifiestan Hechos. que pero hay uno que no conoce. Exacto, es en Hechos. Que hay un espacio para el Dios. Para el Dios no conocido, ese es el libro de Hechos. Entonces, y muestra que Jesús en su humanidad es el Hijo del Hombre, Hijo de Hombre, el Hijo del Hombre. El águila, que va ¿qué? Volando. ¿Qué significa? Juan. Con los gentiles. Vino de arriba y volvió arriba. ¿Y a quién iba a dedicar? ¿A quién iba? ¿El libro de qué? De Juan. El libro de Juan es, ya les digo, el libro de Juan no demuestra el Dios como universo. Dios es Dios. Y es una carta general. Estos tres libros, Biblia les avanza acá, mira, lo que es Mateo, Marcos y Lucas, se consideran libros sinópticos que tienen concordancia, relación. Juan es aparte. Juan no tiene relación con los otros libros, porque Juan se concentra en decir que Jesús es Dios, 100% Dios. Ahí están los cuatro: Rey, servir, su humanidad y Jesús como Dios. ¿Listo? ¿Bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí, Sí, una va. pregunta. ¿Quién tiene una pregunta? Yo. ¿Quién? Tú. Es una pregunta y toda loca. ¿Por qué Jesús es representado como león y el enemigo también? Dice que vendrá como león rugiente. ¿Cómo? Buscando a quién. No es león. Ah, ok. ¿Cómo? Porque... La palabra como. Esa palabra como tiene muchas cosas. Ah, Pero ya no sí, es ya es una pregunta como... ¿Cómo? No, porque el pasaje 15 días hizo la referencia, puso un león así, y yo todo la predica yo, un león, lo mismo que representando a Dios, o sea, el león. Lo que sucede es que uno puede imitar algo que no es para engañar. Y ¿de eres acuerdo? imitador Pero por no excelencia. es un imitador, pero no es. Mientras que en la parte del león de Judá, ¿te acuerdas? León de la tribu de Judá. Siempre se va con una fuerza como la parte predominante y la parte de la autoridad. Jesús ahí es representado como un león, porque él es el león de la tribu, ¿no? Sí. Y pienso que el enemigo pudiera ser como cuando a Jesús Juan el Bautista lo iba a bautizar. Dice la palabra que descendió del cielo como una Como, paloma. pero No no era era- una paloma, no era una paloma. era como. Porque Lo cuando mismo tú es estudias, con el enemigo. pues. correcto, y como cuando tú estudias, por ejemplo, la paloma en sí, la paloma tiene muchas cosas negativas también. Es más, dice ¿De que acuerdo? quien lo Dice que vio era fue como Juan el suave. Bautista, no dice Como Sí, decirle más. ¿Ah? Dice que lo vio fue Juan el Bautista, pero ¿Qué? no dice que el Espíritu descendió como en forma de paloma. Informe. Pero como tal, Juan el Bautista reconocía el Espíritu, mas no vivía en el Espíritu, que era otra cosa. Me explico. Ahí hablaba hasta Jesús, el Espíritu Santo no reposaba. Hasta cuando llegó Jesús, ¿no se supone? Ok, ojo.
Ojo, porque es que, pónganle cuidado. Es que me salgo del tema. No, me salgo del tema y después vaya, ¿sí o no? Los 4 evangelios, pues les explico. No, ay, de esa es, no me la Ángel, ahorita le respondemos, tranquilo. Ahorita me voy a Si usted tiene león, yo tengo ahorita palomas. le hermano. digo 5 minutos. Se complementan a sí mismos, de acá, y son una revelación de la persona de Jesucristo. Van a decirnos de acá. Se clasifican en 2 grupos, sinópticos y el libro de Juan que les comenté a ustedes. ¿De acuerdo? Los 4 evangelios se complementan a sí mismos, ¿sí es? Uno muestra al rey, al servicio, la humanidad y a Dios. Se complementan los 4. ¿De acuerdo? Se clasifican en 2 grupos, sinópticos y el libro de Juan. Lo que les decía a ustedes. El sujeto principal es la historia del nacimiento de Jesús, su vida, su ministerio, su muerte, su resurrección y su ascensión a Jesucristo. Hasta ahí termina cuando estaban los discípulos y vieron a Jesús ascender. Ahí termina la historia de quién? De Jesús. Y empieza la historia de quién? De la iglesia. De la iglesia. El libro de los Hechos. ¿Los grupos cuáles son? ¿Te leo acá? Sinópticos y el libro y el libro de Juan. Cuando ustedes digan que cuál era su composición o su sujeto principal, pues acuérdense, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte. Exacto, es normal. El libro de los Evangelios lo conocemos. Y ahorita que en Semana Santa viene, pues ya lo pasado el examen, pero bueno. Ya nos tocó ponernos a ver películas. Si no, desde que está niña eso. Sí. No, espera, No, espera. espera. Hoy voy más despacio, ¿sí? Más despacio. Pues se va corriendo hacia 8, es que tanta materia, y no, en 3 clases, ¿cómo voy a alcanzar? Y eso que después es el trabajo, y si no, imagínense dictándoles. No, copiaste. ¿Listo? No, espere. ¿Por qué te interpretar los reyes? Sí, porque no. ¿Listo? Siguiente. Esperen. Revuelvan un poquito, ¿sabes? Solo un poquito. Y ascensión. ¿Es que evita misterios? ¿Listo? Sí, pues seguir. Ahora miren, el propósito o los temas principales de los cuatro evangelios. Piensen, si yo les hablo de Mateo que es rey, ¿de qué está hablando él entonces? ¿De un qué? ¿De un rey que tiene? Reinado. Exacto, un reino. Miren lo fácil que es. Vea. Mateo, las enseñanzas son del qué? Del reino. El reino de Dios se ha acercado. ¿Sí es que sencillo? Marcos. Si Marcos habla de servicio y sacrificio y fue enfocado hacia el poder, la parte de los judíos, ¿qué hablaría entonces? ¿Sobre las qué? Las obras de Jesús. Jesús era poderoso. Sencillo, así como la lógica, busquen la lógica de la relación para que no les quede tan complicada la información, o sea, únalas. Si Mateo habla del rey, su propósito es el qué? El reino. Si Marcos fue dado a los romanos, que es de poder, entonces Jesús tenía que manifestarse con qué? Con él, con poder. ¿Y cómo se manifestó? Por las obras. Sencillo, ¿verdad? Si Lucas hablaba acerca de su humanidad, tenía que demostrar la qué? La humanidad de Jesús. Lucas habla mucho de las parábolas. Porque el griego estaba interesado en conocer algo nuevo. Y Juan ¿de qué hablaba? De la palabra de Jesús. Escrito está. Muestra cuando Jesús hablaba con mucha gente. Y ahí está la mayor revelación. La samaritana. ¿Lo subes un poquito? La samaritana. Que fue una revelación Gracias. poderosa a una mujer. Se la mostró a una mujer. Sí, lo importante que somos mujeres. La mayor revelación. Mi padre busca. ¿Verdaderos qué?
Adoradores. Que adoren y en verdad. Eso va a salir en el curso. Muy seguramente. Dice Daniel. No sé por qué, ¿no? Tendrán otro la próxima semana. Ay, no. Pero es festivo. ¿Y es festivo? No, todavía no. Sí, La otra semana es festivo. es que sí, papi, qué mala. Pero ustedes no pueden amarrarse la cosa. ¿Listo? Si yo estoy en Miami, tú me ves acá, pues los dos estamos en Miami. Ya nomás que me duele. Ya no mate, no se va a querer yo, porque es que toca el resto. Pero a ver si me subió. Ya casi. Miren, esto es pura lectura nomás, pónganme cuidado. Vamos a hablar acerca del Evangelio de Mateo. Ya sabemos que es el león. Ya sabemos que habla de un rey y habla de un ¿qué? Rey. De un rey. Es lógico, ¿cierto? Ahora vamos a ver acá, miren. El autor, ya sabemos que es Leví, que es el mismo Mateo. Mateo significa regalo de Dios o del Señor. Un regalo de Dios o del Señor. Fue un recaudador de ¿qué? De impuestos. Llamado por Jesús mismo como discípulo. Eso lo sabemos ya. Predicó 8 años, esto se apúntelo, predicó 8 años en Judea y misionero en Etiopía, Persia y otros sitios. Murió como mártir en Etiopía. Otra vez, tranquila, otra vez. Vamos otra vez. Mateo fue escrito por quién? Por Mateo Mateo. o Leví, que significa regalo de Dios. ¿Sí? Predicó durante 8 años. Voy despacio. Predicó durante 8 años. ¿Dónde? Judea, misionero en Etiopía, Persia y otros sitios. Murió como mártir en Etiopía en el año 62 después de Cristo. En Etiopía, 62 después de Cristo. ¿Repito? Eso no va para mí, güey. Eso va para mí. Fácil. Mateo, miren, y aquí se demuestra. ¿Se acuerda que el católico dice que sobre esta piedra, sí? Les tengo una noticia, Mateo jamás fue a Roma. Pero es que no fue sobre Mateo, fue sobre Pedro. Ah, Pedro, perdóname, sí. No, sí, tiene así. Mateo, Sí, él sí. no fue. Y dicen que él murió allá y allá no murió. No murió. No, sí fue Pedro. ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Ya? Piedra, sí, señor. ¿Ya? ¿Bien? ¿Todos? Listo, sigue. Sigue ahí. Ah, escrito en Palestina, probablemente en el año 58, 60 después de Cristo, en hebreo y más tarde en griego. El carácter, pónganme cuidado. Además, yo sé que todo eso no le va a salir así como tanto, pero quiero que pongan cuidado para que más o menos entendamos, ¿sí? Él murió en el año 62. Este libro fue escrito entre el 58 y el 60, en hebreo y más tarde en griego. Carácter histórico, bien documentado con citas del Antiguo Testamento. Presenta a Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, el Cristo, el ungido. Genealogía de Jesús, Jesús con 32 nombres, o sea, lo repite 32 veces. ¿Qué es lo que significa? Miren, si tú ves, Mateo empieza con la genealogía de 14 en 14 en 14, sí. Porque él necesitaba demostrar que Jesús venía por el linaje de quién? De David, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante la genealogía para la parte de los judíos, ¿sí? ¿De acuerdo? Toma muchos pasos o citas bíblicas del Antiguo Testamento para demostrar que Jesús es el Rey, es el Señor. Y presenta a Cristo como el Cristo. ¿A Jesús como qué? Como el Cristo. Murió como mártir en los años 62, ¿en dónde? En Etiopía. ¿Cierto? ¿Complicado? No, ¿cierto? No digan que no, eso está fácil. ¿Sigue? ¿Sí? ¿Listo? Listo, bien. Sigamos pensando. Sigamos pensando. ¿Ah? Sigue con Mateo. Sigue con Mateo. Ok. Dice acá, el mensaje espiritual es el arrepentimiento. Periodo cubierto 34 años.
más o menos. Palabra clave. Palabras clave, rey, reino, arrepentimiento. Frase clave para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Desarrollo es presentación de Jesús, igual que todos los evangelios, presentación, ministerio, muerte, sepultura, resurrección de Jesús. ¿La historia de quién? De Jesús. Estamos en Mateo. Sí, en Mateo, ¿listo? Vamos. Un resumen. Mateo se escribió en el año entre 58 y el 60. Ministerio más o menos 34 años. Predicó su vida 8 años. En Etiopía, ¿en dónde más? En Judea. En Judea, en Persia, Persia. Perfecto. Y ¿saben lo más increíble? No sé, no tengo ni idea, pero platica mirando esa parte increíble que se había escrito en griego. ¿Quién era Mateo? Era un publicano. Un recaudador. O sea que no era de la parte de baja, era una parte que. Del alta. ¿Y de un alto qué? Conocimiento. Conoció. O sea que conocía a él. ¿Qué idioma conocía? El hebreo. El hebreo lo manejaba. Sí, porque tenía los dos mundos. Tenía, porque era intermediario entre el romano. Y el griego, greco-romano. Exacto. Perfecto. Súper. Pobrecita yo, no traje cuaderno y me toca pasar todo. Va a repasar rapidito, ¿cierto? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Puedo seguir? No, entonces sí quietos ahí. La parte clave. Para que se cumpliese lo dicho por El profeta. Dicho por el profeta. Falta, ya no falta mucho, pero hasta que se casamos, ¿cierto? Sí. ¿Alcanzamos? ¿No está escribiendo un medita? Por favor, que me cuarto, si no, porque 10 segundos. 2 bueno. segundos, ya estamos. Pues no ven. ¿Listo? Ay, no. Sí, lo que es de la ley de Jesús. ¿Listo? No. ¿Listo? Ya, sigamos. Si es que ya que avance, veamos, sigamos. Esto es una introducción. Después vamos a tener clases de libros de 12 horas de un solo libro. Esto es una introducción, esto Ok. es una cosa así. Ok, listo, ¿sí ves? Evangelio de Marcos. Porque si no van a quedar. Sí. O Copia sea, para no, examen. no terminan. Sí. El Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos habla acerca de las obras de Jesús para los romanos. Autor Juan Marcos. En hebreo Marcos, en latín Juan. Martillo, hijo de María, hermana de Bernabé, discípulo de Pedro y Pablo, predicó en Egipto y Libia, influenciado por Pedro, mártir en Alejandría. ¿Dónde fue mártir? En Alejandría. Y Mateo, Etiopía. Escrito en Alejandría o Antioquía, 55 a 65 después de Cristo, en griego y latín. Es desorganizado y acelerado. Carácter histórico dirigido a los judíos de Roma. Vocabulario simple, frases cortas, gracia y dramatismo, énfasis en los sufrimientos de Jesús. Caso lo digo a ustedes. Marcos es de qué? Sufrimiento. El buey, el toro, Cierto. ¿quién es el siervo? Perfecto. Presenta a Jesús como el siervo de Dios. Trata de sus ministerios Jesús con 25 nombres. A 25 veces está el nombre de quién? De Jesús ahí. ¿Listo? 55 y 65 después de Cristo. Sí, señor. Marcos. Es el resumen, o sea, no lo copien todo porque capten lo que les estoy diciendo nomás, o sea, no se pongan a copiar porque ni me ponen atención ni tampoco alcanzan a copiar todo esto de acá. Entonces es poner la lógica, decir la parte de aquí. ¿Fue donde murió?
En Alejandría. ¿Cuándo fue escrito? Entre 55 y 65 fue después de quién? De Cristo. En griego y en latín. Presenta a Jesús como qué? Como siervo. ¿Listo? Porque dice que es discípulo de Pedro y Pablo. Dice acá. ¿Dónde está? Arriba en el B. Discípulo de Pedro y Pablo, porque es que Juan Marcos no fue discípulo directo de quién? De Jesús. Juan Marcos. Sí, no fue discípulo. No estaba entre los dos. Se llamaba Juan Marcos. Sigue. Marcos, periodo cubierto, 3 puntos y medio acá. Palabras claves, inmediatamente, enseguida y luego. Preparación para el ministerio, desarrollo, ministerio fuera de Galilea, regreso de Jesús en Jerusalén, día de la pasión, resurrección y la gran comisión. Aquí aumentenla a lo anterior, la gran comisión. Aumenten eso, la gran comisión. La expansión. Sí. ¿Listo? A lo anterior, aumenten la gran comisión. Sí. Evangelio de Lucas. Lucas. Acuérdense las parábolas a los griegos, sí es sencillo. Lucas, parábolas. ¿Qué muestra? Luminosidad. Lucas significa luminosidad o luz. Fue médico, humanitario, sirvió a los apóstoles, fue muy educado, de influencia social. Se dice que fue un judío de la dispersión, costumbres griegas, misionero y mártir, y su nombre aparece 3 veces. Escrito en griego, dirigido a Teófilo, el más completo. Duró 34 años. Presenta a Jesús como el hombre perfecto. Esa es la clave. Presenta a Jesús como el hombre ¿qué? Perfecto. No dicen dónde fue mártir, ¿cierto? ¿Señora? No dicen dónde fue mártir. No. No es de acá. No, señora. Presenta a Jesús Como el hombre perfecto. Como el hombre perfecto, el Hijo del Hombre, enviado por Dios para salvar la humanidad. Jesús 42 veces. Ya, no más. Sencillo. O sea, no se complique tanto porque es las palabras claves lo que debemos buscar ahí. ¿Sí? ¿Cómo así que él, o sea, que no vivía en Judea en ese momento porque sí era judío de la dispersión? Era afuera. ¿Te acuerdas acá? Estaba por acá, por fuera. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Frase clave, la oveja perdida, la moneda perdida. Acá de las parábolas. ¿Otra vez Marco? Pero es Sí. que eso está en Marcos. Otra vez Marcos. Marcos. No, estamos en Lucas. Se lo olvidó. Me lo... Ahí. No, Lucas. No, es de Lucas. No, es que es ahí de Lucas. Sigue Lucas todavía ahí. Ok. ¿Listo? Sigue, la siguiente. Sí. Dice acá, el propósito de que es Lucas, ¿no? Que fue lo que hablamos Marcos, Lucas. Fortalecer la fe de los creyentes en medio de un mundo adverso. Alcanzar las clases altas, el griego fino. Introducción y saludo, anuncio de la venida del Salvador, su nacimiento e infancia, preparación para el ministerio y primera etapa del ministerio general de Jesús. O sea que aquí sí se habla de la infancia de Jesús. Ahí sí. Por lo mismo que una historiador. Segunda etapa, periodo de oposición, días de la pasión, resurrección y apariciones. Aquí, aumenta apariciones de Jesús. El libro de Lucas. Apariciones. De ahí, ¿cuántas tenías que aparecer? No, porque acá tengo la otra clase, ¿verdad? Tienes de nuevo la parte de Evangelio. ¿Sí? Porque acá se empezar. Evangelio de Juan. Miren, las palabras del Señor o del amor. El Evangelio de las palabras del Señor o del amor. Autor Juan, discípulo amado, regalo de gracia o compasión del Señor. Se menciona 35 veces en el Nuevo Testamento, sobrenombre hijo del trueno. Mire cómo Dios puede cambiar a la persona. Él le dijo, Señor, quiere que mande para que descienda fuego y destruya esa ciudad. Dice acá, carácter impetuoso, atrevido, de poca sensibilidad con la gente. Fue el más joven de los apóstoles, discípulo consentido de Jesús, era un pescador. El primero en ir a predicar, judío 100%, conocía su tierra, pastor en Asia Menor, murió cerca del año 100 después de Cristo, posiblemente en el 97. Carácter histórico y doctrinal, sujeto principal, las palabras de Jesús. Escrito a los que quieren conocer a Jesús. A los que quieren
¿Ah? No, un libro más abierto. Sí, general. El propósito de Lo que más me gusta es construirse con sentido de Jesús. Sí. Al mismo tiempo. Sí. Palabra clave, Dios y Padre. Esas palabras claves, Dios y Padre. Creer, 95 veces. Vida eterna, 35 veces. Y la parte del testimonio. El propósito es probar que Jesús es el Cristo o el ungido de Dios, el Hijo, el Salvador, el Eterno, con el fin de que creyeran en Jesús y recibieran su vida eterna. Es el propósito. ¿Listo? Juan. Palabra clave, el que cree. Juan 3:16. Con que diga, el que cree. ¿Será qué? Salmo. Presentación del verbo de Dios. Aquí va a nombrar el verbo de Dios. Revelación de Jesús a Israel y al mundo con señales y con palabras. Ahí muestra el nuevo ¿qué? Pacto. Si creyeres. Si creyeres. 4 minutos. ¿Alguna pregunta? Sencillo, ¿no? Muy bueno. Sencillo. Mateo, mire. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mire cómo lo relacionó. Mateo, rey. Siervo. Marcos, siervo. Lucas, Humanidad. y Juan, Dios. Rey, aquí está el león, el buey, el hombre y y el el águila. ¿Sí? Aquí se habla de rey. Y hay un rey más. Aquí habla de rey, habla de reino, de arrepentimiento. Si acá habla de siervo, de sacrificio, ¿se acuerdan? Las obras de Sacrificio. Jesús. Las obras de Jesús. El hombre y la humanidad perfecto. Las parábolas de Jesús. Y Juan, la palabra de Jesús. la palabra de Jesús, que Él es Dios. Sencillo, ¿sí ves? Es sencillo, no, esto no es complicado. Relacionen eso y ustedes sacan bien sus exámenes. ¿Listo? Perfecto, vamos a orar para quedar despedidos. La última clase es más pesada, por eso quise correr para dejar. Vamos a ver Hechos y las epístolas y Romanos. Y terminamos. Los vocales. ¿Y la otra semana tienen examen ustedes? No. O sea, pero hay una clase. Sí. Pero tengo clase con ellos. Sí. Ah, ¿de cuánto tiempo? ¿Una hora o normal? Y después le hacen el examen. Ah, ok, perfecto. Padre, gracias te damos, Señor. Papito, después nos convocamos. Porque aprendemos de las maravillas, Señor, de cómo tú te mueves, Señor, de la soberanía tan perfecta que tú haces, Señor Dios mío. Gracias, Padre, porque esta clase nos enseña lo maravilloso que eres tú, Señor. Cómo haces cada evangelio, cada pueblo le llega de una manera diferente, Señor. Pero al final todos reconocemos que Jesús es el Señor. Gracias te damos por esa oportunidad tan maravillosa y tan grande, Señor, que tenemos de estudiar las Escrituras y de entender las Escrituras y de saber lo poderoso que es tener a Jesús como nuestro Señor, como nuestro amigo Dios. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu que nos da sabiduría, nos da revelación, Señor, y nos trae convencimiento, Señor, de que te podemos llamar Padre. Gracias porque nos acercamos a tu trono con gracia, con amor, con gratitud, Dios mío. Te alabamos y te bendecimos y permite que esta semana estudiemos y traigas esa convicción a nuestro corazón de lo que nos quieras revelar, amado Dios. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Listo. Buenas noches. Corrimos con él, ¿cierto? Dicen que sí corrimos con él. Tenga en cuenta que esto es una... Introducción. ¿Qué es lo que mandan cuando van a sacar la película? Un Tráiler. trailer. Usted necesita ubicarse. A mí las preguntas de Elizabeth hoy me alertaron, me preocupan. Cuando no sabemos identificar las imágenes que están en la Biblia. Porque no todo es literal. Para eso estudiamos. Porque la gente sube y baja emocionalmente, porque no conoce la palabra. Entonces la gente dice, sí, Pancho, yo estudio la Biblia. No, déjeme decirle que no. La Biblia hay que saberla interpretar. De lo contrario se nos va a formar un nudo en la cabeza. Por eso es
por partes, por partes. La idea de poder correr en algunas clases, de hacerle, porque yo sé que son clases muy extensas, pues no podemos hacer preguntas en la clase. Usted tome notas ya. Porque además si hacemos una pregunta de otra cosa, se pierde el hilo y entonces el que va a perder es usted. Porque el tema es largo. Sí, el tema es muy largo. Más adelante vamos a ver libro por libro. Más abierto. Yo veo 12 horas de Hebreos. Yo veo 12 horas de Jeremías. Yo, en el 6º año. Pero si queremos saberlo todo ya, entonces peor, tampoco. No sucede así. Y el Evangelio, el aprendizaje de la palabra no es todo de una vez, porque aquí ni Nubia se lo sabe todo, ni yo no me lo sé todo. Cada vez que estudiamos hay revelación. Sí, amén. Y así debe ser. Entonces, lo que tienes que hacer es estudiar en casa. Eso sí tienes que hacerlo. Tienes que coger tu cuaderno. Ahora, Nubia no me dejará mentir, pero en clases de rema, prófese para allá y dele. Sí. Lo que usted coja, dele. Los más abejas ponen el celular a grabar. Otros ni entienden lo que van a escribir porque además no todo es, uno se detiene en algunos temas que son relevantes, hay otros que no. Usted no va a perder la salvación si no se sabe los libros de la Biblia, se lo aseguro. Pero puede perder el examen. Y pagar 10.000. ¿Sí? Eso es un proceso de... Aquí estamos, el tema es aprender, pero también que hayan cosas reveladas. ¿Sí? Entonces, ayudémonos y verán que tanto los maestros como el estudiante, esto es de parte y parte. Porque uno tiene que salir gratificante que usted aprendió. Si usted no aprende y toca devolverlo al índice. Entonces, muy complicado. Hay que aprender los libros. Mañana tenemos servicio común y corriente.